Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión de el último viernes del mes de julio y del penúltimo día del mes de julio también, esperando que hayan tenido no solo un día, sino una semana y un mes de muchísima bendición y que nos estemos preparando para este nuevo mes que inicia el próximo domingo. Antes de comenzar con nuestra enseñanza el día de hoy, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Padre, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros y hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, Señor. En esta noche, Padre, te pedimos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, abras nuestros oídos, abras nuestro corazón, Señor, para que tu palabra quede sembrada en cada uno de nosotros, Señor, y podamos conocer cada día más y más de tu amor infinito, Padre, pidiéndote también que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones para que sea una roca firme en la cual nosotros podamos pararnos en toda circunstancia de nuestra vida, Señor, y esta palabra produzca fruto y fruto abundante para gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición podernos reunir en este día nuevamente para poder escudriñar juntos la palabra de Dios y específicamente hablar acerca del amor del Padre. Hemos estado en estos últimos tiempos hablando del amor del Padre porque es un punto fundamental ahora que nos estamos acercando a los últimos tiempos y a la venida de Cristo con un gran porcentaje de seguridad, dice la palabra en Malaquías capítulo 3, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, que antes de la venida del día grande y terrible del Señor, es decir, la tribulación y la gran tribulación, el Señor enviará el Espíritu Santo como en la forma del espíritu de Elías para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y eso, en primer lugar, se refiere no al aspecto natural, sino al aspecto espiritual, de volver el corazón de los hijos hacia el Padre y experimentar el amor del Padre en cada uno de nosotros. También la palabra de Dios nos enseña que ese mismo espíritu de Elías en Lucas 1:37 es para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto, un pueblo que lo ame, un pueblo que esté enamorado de Él, apasionado. Y obviamente también la palabra de Dios nos dice que la forma de ser un pueblo apasionado es un pueblo que conozca de su amor. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios también nos dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, conocer del amor del Padre es un tema fundamental para este tiempo, principalmente un tiempo en el cual estamos viviendo con tantas incertidumbres y necesitamos un ancla que sea firme. Tenemos incertidumbres en cuanto al futuro, en cuanto a los gobernantes, en cuanto a la enfermedad, la vacuna, la situación económica, laboral, que conlleva también nuestra incertidumbre respecto a nuestras familias, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos un ancla, un puerto seguro en el cual nosotros podamos estar tranquilos, podamos estar firmes, podamos estar con una gran seguridad, y eso nos lo da el amor del Padre. Recordemos lo que dice también Primera de Juan capítulo 4 versículo 18, que el perfecto amor, que es el amor del Padre, echa fuera todo el temor. Por esa razón hemos estado comentando acerca de este tema o estudiando acerca de este tema del amor del Padre, y hoy vamos a hablar acerca de un amor infinito, que es el amor del Padre. Dice la palabra en Efesios capítulo 3 versículo 14 al 21. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En este pasaje comienza diciendo lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Aquí, para conocer el amor de Cristo, el amor de Dios, intervienen las tres personas de la Trinidad. El Padre, que nos dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en el Espíritu Santo, para que por el Espíritu Santo Cristo habite en nuestros corazones y podamos experimentar el amor de Cristo, que es igual al amor del Padre, porque ambos son unos, tienen la misma esencia, y ese amor, nos dice la palabra, que tiene 4 dimensiones: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y esto nos habla de una dimensión que nosotros no podemos entender, una dimensión que está fuera de nuestro alcance. Nosotros solo podemos pensar en altura, en anchura y en largura, pero además de ello, en este pasaje se agrega una dimensión más, que es la profundidad, y esa profundidad es lo que hace, junto con las otras dimensiones, que el amor del Señor sea infinito. Y cuando hablamos de infinito, quiere decir que es un amor que no tiene límites, y además que es un amor que nos es dado, y lo encontramos en otros pasajes de la palabra, que nos es dado a cada uno de nosotros por gracia, no por merecimientos. La palabra de Dios nos enseña claramente en Juan capítulo 1 versículo 12, que a los que creemos en su nombre nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, no por nuestros méritos, sino que por la fe, y la fe es un don de Dios, como nos lo enseña Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Así que el conocer el amor de Dios, el vivir bajo el amor de Dios, es un don de su gracia, y siendo de su gracia no depende de nuestros merecimientos, no depende de nuestro desenvolvimiento, depende simple y sencillamente de que al Señor, en su amor, le plació amarnos a usted y a mí. Esto es bien importante, porque si es un amor que no ganamos por mérito, sino que nos fue dado por gracia, a pesar de que éramos enemigos de Él, y Él nos amó y nos dio y nos hizo sus hijos y nos adoptó como sus hijos, y la adopción es un hecho irreversible. Eso significa que el amor del Padre para con nosotros es permanente, y como Él es eterno e infinito, ese amor es eterno y es infinito. Y eso también nos lo dice la palabra. En el Antiguo Testamento dice: con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Y también y que es un amor eterno, nos lo enseña la palabra en Romanos, en el capítulo número 8, versículos del 31 en adelante, y veamos lo que dice la palabra en ese pasaje. Dice: ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y eso incluye su amor, porque esa es su esencia. ¿Quién, dice después la palabra, quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje nos habla específicamente del amor del Padre para con cada uno de nosotros. Y veamos algunas de esas características. Dice la palabra en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El amor de Dios nos protege de cualquier enemigo, de cualquier vicisitud, de cualquier situación adversa, de cualquier problema, de cualquier prueba, de cualquier tribulación. El amor de Dios es un amor de que nos da seguridad, plenitud de seguridad. Si nosotros de alguna manera estamos en inseguridad, estamos en incertidumbre, en estrés, en ansiedad, en angustia, bueno nos sería recordar este pasaje en cuanto a que el amor de Dios está por nosotros, y si el amor de Dios está por nosotros, ninguna cosa otra cosa nos podrá derrotar, ninguna cosa nos podrá vencer. Estamos plenamente seguros, guardados, protegidos en Él, como nos lo dice el Salmo 18. Luego nos lo asegura, no solo nos lo asegura en ese versículo, nos lo asegura en el siguiente versículo. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Señor nos dio lo mejor que podía, lo mejor que tenía, y lo mejor que tenía era Cristo, su Hijo amado, en quien Él tenía complacencia, y Él lo entregó para usted y para mí. Él en primer lugar lo entregó permitiendo que el Señor se despojara de toda su gloria y se hiciera hombre y naciera de una mujer y pasara 33 años y medio en esta tierra como hombre. Y como hombre, la palabra de Dios dice dos cosas que son interesantes. Una es que Él aprendió la obediencia por el sufrimiento. Quiere decir que el Señor no vino para tener una vida fácil, sino una vida en la cual Él pasó por sufrimiento como pasamos todos nosotros. Y el Señor lo permitió en su amor por nosotros. Él ama a Jesús y lo ama de una manera entrañable. Es su Hijo en quien Él tiene complacencia. Pero también nos ama a nosotros, y por amor a nosotros Él dio lo mejor que tenía, a pesar de que nosotros éramos sus enemigos hasta antes de reconocer su señorío. Pero Él nos amó desde hace 2000 años, nos amó y entregó a Jesús en esa cruz para que usted y yo pudiéramos ser hechos hijos de Él, porque Él nos ama, porque Él nos anhela. Dice la palabra en Santiago capítulo 4 versículo 5 que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, y eso es estar enamorado de nosotros, amarnos con un amor que nosotros no podemos entender porque comenzamos a pensar, porque estamos acostumbrados a aquella frasecita de te amo porque, y entonces en nuestra cabeza, viendo nuestras imperfecciones, nuestra maldad, se nos hace muy difícil encontrar cosas por las cuales Dios nos debería de amar, pero eso implica que no conocemos el verdadero amor del Padre, porque el amor del Padre no es como un amor humano.
El amor del Padre es un amor que sobrepasa cualquier entendimiento humano. El amor del Padre es un amor y un amor porque a Él le plació. Recuérdese que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1 que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos salvos, para que fuéramos adoptados hijos suyos, para amarnos y para que nosotros le amáramos a Él. Entonces, ese amor viene desde la eternidad y va a ser hasta la eternidad, y todo ello a pesar de que el Padre sabe todos nuestros pecados, todas nuestras deficiencias, todos nuestros errores, todos nuestros fracasos, todas nuestras malas decisiones, etc. Pero a pesar de ello, Él decidió amarnos, y eso es un amor que nosotros no podemos entender, pero que sin embargo el Señor lo aplica a nosotros. Es la experiencia de cada uno de los que somos cristianos, de ese amor que opera en nosotros y que cada día quiere operar más aún en la medida en la que nosotros vayamos entendiendo ese amor, porque nosotros experimentamos el amor de Dios. El Señor derrama su amor en nuestras vidas todos los días, cada instante. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no tenemos la percepción de eso, pero la vez pasada yo decía, en cada latido de nuestro corazón vemos el amor del Padre. En cada respiración vemos el amor del Padre. En cada buena dádiva que tenemos en nuestras vidas, en cada buena cosa que tenemos en nuestras vidas, vemos su amor. Aún en aquellas cosas que no nos gustan, también vemos su amor, porque por su amor Él hace que todas esas cosas obren para bien de los que le amamos a Dios. Es decir, mire, no hay ningún instante en el cual no estemos cubiertos por ese amor. El problema es que nosotros no lo entendemos o no lo percibimos de esa manera. Pero el que no lo percibamos no quiere decir que no esté ahí. El amor de Dios no es solo para perdonarnos nuestros pecados y para darnos vida eterna. El amor de Dios es para sanarnos, restaurarnos, proveernos, darnos seguridad, fortaleza, confianza, darnos amor, gozo, paz, paciencia, en fin, para todo lo que son los hechos de nuestra vida. El amor de Dios ahí está. Todo lo bueno que podamos hacer, todo lo bueno que podamos ser, todo lo bueno que tengamos, todo eso es una manifestación del amor del Padre. Es una manifestación de cuánto Él nos ama, nos cuida, nos da, nos provee, nos sana, nos restaura, nos da seguridad. Y eso es lo que nos dice Romanos 8:32. Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No dice algunas cosas, dice todas las cosas. Y todo implica todo. No queda nada fuera de este pasaje. Todo. Recordemos lo que dice también la palabra en Juan capítulo 3 versículo 27, que nada le es dado al hombre que no le haya sido dado del cielo. Y en Santiago capítulo 1 versículo 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y aún en los procesos difíciles que atravesamos en nuestras vidas podemos ver la manifestación del amor de Dios. Ninguno de los procesos difíciles, ni el pecado, ni nuestros errores, ni nuestras equivocaciones, malas decisiones, pruebas, tribulación, angustia y lo que sea que hayamos pasado, nos ha derrotado. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha sostenido, y es más, Él ha usado todas esas cosas para formarnos, para fortalecernos, para afirmarnos en Él. Entonces, aún en esas cosas que no nos gustan, el Señor trae una buena dádiva. Yo le llamo a eso los regalos envueltos en papel periódico. No nos gustan. Cuando los recibimos y los vemos, pues nos entran muchísimas dudas si será un buen regalo o no. Sin embargo, cuando terminamos de desempacar, generalmente hay un buen regalo ahí. No lo vimos al principio. Probablemente en esas situaciones de dificultad no vemos
lo bueno que Dios puede hacer, pero cuando regresamos al pasado y vemos lo que pudo haber sido que no fue, eso es una manifestación del amor del Padre que nos protegió aún en medio de esas circunstancias difíciles. Aún en medio de esas circunstancias que son resultado de nuestras malas decisiones y que pudieron haber tenido resultados desastrosos, ninguno de esos resultados fue desastroso porque hasta aquí estamos y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Eso quiere decir que Él hizo obrar esas cosas para bien y ahora estamos sostenidos y nuestra vida ha ido como la luz de la aurora en aumento hasta el día de hoy. Cuando comenzamos a ver lo que era nuestra vida antes y lo que es nuestra vida hoy, vemos la fidelidad del Señor en el cumplimiento de esa palabra de que Él llevará nuestra vida en aumento y seguro que nuestra vida hoy está en aumento en muchísimos, sino en todos los aspectos de cómo estaba nuestra vida antes de conocer al Señor. Y a pesar de las tribulaciones, los problemas y todo, el Señor ha sido fiel y nos ha dado todas las cosas en medio de todos esos errores. Y nos las ha dado por su amor, no porque nosotros lo merecíamos. Porque francamente hubiéramos merecido cosas peores. Sin embargo, el Señor tuvo cuidado de que no viviéramos esas cosas peores, sino solamente aquellas que era necesario para que volviéramos en sí y para que nos arrepintiéramos de nuestros pecados, malas decisiones, errores, equivocaciones, etcétera, y pudiéramos seguir avanzando en la obediencia a Él, en la santidad sin la cual nadie le verá y por supuesto en una vida de bendición con Él. En el siguiente versículo, en el versículo 33 de Romanos 8, la palabra de Dios dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y esto en su amor, esto también es una manifestación de su amor. Primero, ¿por qué? Porque sí hay un acusador de los hermanos, como nos dice, y de nosotros, como dice la palabra, que es el diablo. Pero un diablo que está vencido, derrotado, despojado y al cual el Señor no le hace caso si nosotros somos sus hijos. ¿Por qué? Porque Él por amor nos justificó en Cristo Jesús. Entonces podemos recibir acusaciones, pero ninguna acusación va a prosperar en contra nuestra por la razón de que estamos en el amor de Cristo y Cristo llevó todas nuestras culpas en la cruz del Calvario, las pasadas, las presentes y las futuras. El Señor sabía que somos polvo y que somos seres imperfectos, que a pesar de que Él está perfeccionando, aún mantenemos nuestras imperfecciones. Y Él en la cruz del Calvario hizo provisión no solo para nuestros pecados pasados, sino también para nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Obviamente esto no es un permiso para pecar, pero significa que si eventualmente por algún engaño o situación de ese tipo llegásemos a pecar, en Jesucristo tenemos perdón de pecados y limpieza. Entonces solo necesitamos volvernos a Él con un corazón arrepentido que reconoce su pecado y nuevamente somos restaurados, limpiados, perdonados, porque Él es el que nos justifica. En Romanos capítulo 8, versículo 34 también nos dice algo más. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí encontramos también una afirmación de lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es decir, no hay ninguna condena por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo llevó el acta de los decretos que nos era contraria y la pagó en la cruz del Calvario para usted y para mí. Entonces ya no hay condenación. No es, otra vez repito, no es un permiso para pecar, pero sí es una garantía de que si pecáremos por engaño, por cualquier situación que no pudimos controlar, tenemos de todos modos, no tenemos condenación por ello, tenemos perdón de pecados. Vamos a tener consecuencias, sí, porque lo que sembramos cosechamos, pero no vamos a tener condenación, no vamos a perder la salvación que tenemos en Cristo Jesús.
Jesús, porque la salvación es un regalo y el único que lo puede quitar es Él. Y la palabra de Dios nos dice en Santiago, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que Él nos selló con el Espíritu Santo de la promesa y que ese sello es la garantía de nuestra redención final. Entonces, no tenemos ningún riesgo de perder la salvación, pero eso no quiere decir que la descuidemos, porque también la palabra de Dios nos enseña que no descuidemos esa salvación tan grande, y si la descuidamos, vamos a perder las bendiciones del Señor en esta vida, porque vamos a ir en un camino diferente al camino en el cual Él sembró las bendiciones para que nosotros pudiéramos vivirlas. Porque Él ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él ya sembró nuestro camino de bendiciones, pero es el camino de la obediencia. Cuando nosotros nos desviamos al camino de la desobediencia, obviamente esas bendiciones no caminan hacia ahí. Esas bendiciones se quedan en el camino de la obediencia y nosotros no las vamos a vivir hasta que retornemos al camino. Pero lo que sí es seguro es que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió pagando toda condena por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Él en su muerte, como el Cordero perfecto, sin mancha, sin arruga, que se necesitaba para cubrir los pecados de todos nosotros, él lo fue, y Él canceló esa condena por nuestros pecados que estaba pendiente de ejecutarse por el diablo, y se las quitó y las pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero también dice, más aún, el que también resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros podemos estar seguros que si somos hijos de Dios verdaderamente, creyentes, nacidos de nuevo, con frutos de arrepentimiento y enfocados en vivir una vida que agrade al Señor, podemos estar completamente seguros que resucitaremos con Él. Dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y esta es otra garantía. El Señor está intercediendo por nosotros todos los días frente al Padre. Y el Padre no le va a negar ningún motivo de intercesión al Padre. Por lo tanto, si Jesús ora por nosotros para que nuestra fe no falle, para que caminemos en esa vida abundante que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para que vivamos en obediencia, en santidad, el Señor va a responder esa oración, y esa es nuestra seguridad también. Y todo esto es el resultado del amor del Padre para con cada uno de nosotros, un amor que no merecíamos, pero un amor que nos fue dado por gracia en el momento en el cual por el Espíritu Santo reconocimos al Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas y fuimos adoptados en la familia de Dios como hijos de Dios. Entonces nuestra seguridad es que si somos verdaderamente creyentes en el Señor Jesucristo, en el señorío de Cristo, estamos viviendo vidas enfocadas en obedecer la palabra de Dios, en obedecer a Dios cada día más, en salir del pecado, en aborrecer el pecado que nos asedia, y hemos nacido de nuevo y nuestras vidas han sido transformadas. Tenemos esa seguridad de que resucitaremos con Él y de que nuestra salvación es segura, es eterna, porque todo lo que Dios hace es eterno, porque Él es eterno. Luego dice en Romanos 8:35, y esto es el ancla segura para nuestras vidas, dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ni COVID, ni convulsión política, ni inseguridad económica, ni problemas familiares, ni pecado, ni malas decisiones, ni fracasos, ni nada. Si somos sus hijos, nos podrá separar de su amor. ¿Vamos a entrar en un proceso disciplinario por las cosas que no debimos hacer e hicimos? Sí, pero eso no quiere decir que nos vayamos a separar del amor de Cristo, eso nos vaya a separar del amor de Dios, porque la palabra de Dios dice que incluso el Padre que ama a sus hijos los disciplina. El Señor nos va a disciplinar, pero su amor va a permanecer inmutable, inconmovible para con cada uno de nosotros. Y tenemos un ejemplo que el Señor nos da en la parábola del Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo hizo infinidad de cosas en contra del Padre. Y no sabemos, y por lo menos en alguna de las oportunidades que hablamos acerca del Hijo Pródigo, identificamos por lo menos 9 faltas o pecados del Hijo en contra del Padre. Sin embargo, cuando el Hijo regresa arrepentido, el Padre ni siquiera le reclama, le regaña, le disciplina, nada, porque ya la vida, la cosecha ya había sido el mecanismo de disciplina. Y a pesar de todas las faltas de este hijo, a pesar de que regresó habiendo perdido toda la herencia, viviendo perdidamente, aparte de ello cuidando cerdos, queriendo ser como un cerdo, etcétera, etcétera, y oliendo a cerdo, a pesar de ello, el padre no lo rechazó. Es más, el padre ni siquiera esperó a que el hijo llegara donde él estaba. El padre fue al encuentro y en cuanto nomás lo tuvo cerca, lo abrazó y lo besó. Y eso nos habla de ese amor incondicional del Padre para con cada uno de nosotros. Un amor que no lo va a hacer cambiar nuestros errores si somos sus hijos. Y es que esta es la condición, eso sí, si somos sus hijos. Y somos hijos de Él por gracia, por lo tanto su amor sigue siendo por gracia. Entonces, si somos sus hijos, nada nos puede separar del amor del Padre. El amor del Padre va a estar siempre disponible con nosotros. Y Él va a permitir que las circunstancias nos corrijan, pero Él incluso en medio de esas circunstancias solo va a permitir las circunstancias necesarias, no más allá de la cuenta, las circunstancias necesarias para que nosotros volvamos en sí y nos arrepintamos del pecado. Hasta en su disciplina podemos ver el amor del Padre manifestado. Yo me recuerdo de algunas situaciones en mi vida en que pude haber sido lastimado de una manera espectacular y sin embargo el Señor me guardó. Y me guardó y limitó el dolor a lo que era estrictamente necesario para que yo reconociera mis pecados, mis equivocaciones, mis malas decisiones y volviera en sí. Y esta es la experiencia de todo seguro, que es la experiencia de todo creyente. Y mire qué hermoso lo que dice en el Salmo, en el versículo 38, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Si somos sus hijos, nada nos puede separar del amor de Él. Y nada es nada. Póngale el nombre que quiera, nada nos puede separar del amor de Él. Por supuesto que hay un equilibrio. En ese nada nos puede separar del amor de Dios, sí. Pero si cometemos errores, si tomamos malas decisiones, si nos equivocamos, no nos va a separar del amor de Dios, pero vamos a conocer una dimensión de su amor, que es su disciplina,
para regresarnos a la plenitud de su amor, porque la plenitud de su amor también significa plenitud de bendiciones, plenitud de vida. Y cuando nosotros estamos en otro camino, y note esto, nada nos puede separar del amor de Dios. Muchas veces nosotros, cuando hemos pecado, cometido errores o tomado malas decisiones, sentimos que Dios no está ahí. Pero Dios sí está ahí. El problema no está en Dios. El problema es que nuestra vergüenza, nuestra culpa, nuestra necedad, nuestro pecado, nuestras malas decisiones nos alejamos de Dios. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Así como el hijo pródigo se alejó del padre, pero el padre lo siguió amando a pesar de que estaba lejos. Pero la decisión de apartarse del padre fue del hijo, nunca fue del padre. El padre siempre lo hubiera querido tener con él. Sin embargo, el padre aceptó esa decisión porque sabía que eso iba a traerle consecuencias de fe, fortaleza, transformación, cambio de carácter, etcétera. El hijo lo permitió, y cuando el hijo estuvo listo, el padre estaba ahí con su amor sin cambio alguno. De hecho, corrió a buscarlo. El padre, cuando vio que venía de lejos, salió a buscarlo, corrió, se echó sobre su cuello abrazándolo y lo besó. E inmediatamente después de eso le dio regalos, porque el amor del padre había estado siempre ahí. Si el padre lo vio de lejos, eso nos indica que el padre estuvo al tanto del hijo todo el tiempo. Y el Señor es igual con cada uno de nosotros. Dice la palabra en el Salmo 139. Dice: ¿a dónde miré de tu espíritu? Tú ya conoces la palabra que yo voy a decir antes de que la diga. Tú has escudriñado todos mis caminos, ninguno de ellos te es desconocido. Y aunque yo me alejara hasta el otro lado del mundo, ahí estarás tú. Y si yo me fuera a las tinieblas más profundas, aún ahí me alcanzará tu mano. O sea, el Señor no nos deja. Nos ama tanto que no nos deja, y nos guarda, nos fortalece, nos protege, nos provee. Pero lo más importante no es que nos provea, lo más importante no es que nos dé seguridad, lo más importante no es que nos dé fortaleza, no que nos proteja, lo más importante es que nos ama. Él hace todo eso porque nos ama. Él no me provee simple y sencillamente porque sea Dios, no. Él me provee porque me ama, porque soy su hijo. El Señor no me sana simplemente porque sea Dios, no. Él me sana porque soy su hijo y me ama y me quiere ver bien en todos los aspectos de mi vida. El Señor simplemente pudo haber, notemos este aspecto de su amor. El Señor simplemente pudo habernos salvado, perdonado nuestros pecados y decir: ok, te espero en la vida eterna. Y ahí, y punto arreglado. Y eso hubiera sido para nosotros de todos modos un tremendo regalo. Y un regalo inmerecido. Sin embargo, el Señor no hace eso. El Señor no solo nos perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna, sino que en su amor Él nos acompaña en todo el camino para alcanzar esa vida eterna, sanándonos, restaurándonos, proveyéndonos, asegurándonos, protegiéndonos, guardándonos, bendiciéndonos, etcétera, etcétera. Eso es un amor que no podemos entender. Por eso Pablo en la carta a los Efesios les dice eso, que es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Eso solo lo podemos experimentar y solo nos puede ser revelado en nuestro corazón. Si tan solo pudiéramos, miren, el amor de Dios tiene dos características. Uno, es que el amor de Dios es eterno, porque Él es eterno. Y eso significa que nos va a amar siempre. Nos amó desde el principio, desde la eternidad, y nos va a amar hasta la eternidad. Él dice que desde antes de la fundación del mundo Él nos amó. Y Él nos amará por la eternidad, número uno. Pero número dos,
No solo el amor del Señor es eterno, el amor del Señor es infinito. Nos vamos a pasar no solo esta vida, sino toda la vida eterna, aprendiendo, conociendo, pero por sobre todo viviendo en ese amor y las bendiciones de ese amor. No deberíamos esperar más. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos cristianos que están ocupados de Jesús y son hijos de Dios, pero están más ocupados en buscar las manos de Dios, en buscar que el Señor los sane, que el Señor les provea, que el Señor les cumpla sus deseos, etc. Pero se están perdiendo de lo más importante. Se están perdiendo de vivir bajo la sombría del amor de Dios, de conocer lo que es más importante conocer que las promesas, que los mandamientos, que son importantes, ambas cosas son importantes conocerlas, pero más importante de ello es conocer el amor del Padre, porque los mandamientos son un resultado de su amor para con nosotros, porque son los límites que Él nos pone para caminar en la plenitud de sus bendiciones. Y las promesas son los regalos que Él nos da por caminar en la obediencia a Él. Eso es amor. Si tenemos su amor, tenemos todo. Alguna gente tiene el amor del Señor, pero no lo conoce, no lo reconoce, no lo vive en la plenitud en la que podría vivirlo. No sé si me estoy dando a entender. Hay muchos que dicen que Dios es su Padre, pero no viven su vida como si Dios fuera su Padre. Y hay muchos que dicen que son hijos de Dios, pero no viven su vida como hijos de Dios. Y de eso se trata. La vida cristiana se trata de vivir al Padre y de vivir como hijos. Y eso es lo que trae a nuestras vidas plenitud de vida, vida abundante. Lo que trae a nuestras vidas una vida en bienestar, una vida en amor, en gozo, en paz. Por eso es importante que nos pongamos diligentes en buscar todas esas formas en las que el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas, comenzando por buscarlo en su palabra. Sabe que la palabra de Dios son 66 cartas de amor que el Señor escribió para cada uno de nosotros, para no solo demostrarnos su amor, sino para que podamos experimentar su amor. Es cierto que el Antiguo Testamento se refiere a Israel, sí, pero Israel, el Israel de hoy, somos usted y yo. Y eso que hizo por Israel, esas cartas que escribió para Israel, son también cartas para nosotros y todas son cartas de amor, aunque en algunas haya reprensión pero esa reprensión es como resultado de su amor para que no se alejaran de él. O sea, son 66 cartas de amor que debería conocer y debería ser diligente. Mire, en muchos casos, no digo que en todos, pero en muchos casos, cuando dos personas se enamoran, yo no sé si todavía sucederá ahora, pero sí sucedía bastante en mi tiempo, cuando dos personas se enamoraban, se escribían cartas de amor. Y guardaban esas cartas, las atesoraban y a cada rato las sacaban y las leían y todo. Eso mismo deberíamos hacer con la palabra de Dios, con esas 66 cartas. Leerlas continuamente porque son el testimonio del amor del Padre para cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento sustituye a Israel por su nombre. Y son cartas para usted, como lo fueron para Israel en su tiempo, y son cartas de amor. El amor del Padre lo cubre todo. El amor del Padre lo llena todo. Y del amor del Padre no podemos ser separados, pero sí podemos
como el hijo pródigo. El hijo pródigo era un hijo amado por su padre. Y lo demuestran dos hechos: el que le haya dado toda la herencia y la forma como lo recibió. Sin embargo, por su necedad, por no conocer, por no abrir los ojos a ese amor del padre, el hijo pródigo se fue de la casa. ¿Siguió siendo hijo? Sí. ¿Siguió siendo amado por el padre? Sí. Pero fue a experimentar un montón de cosas que no debía haber experimentado, y dejó de experimentar el amor del Padre en todo ese tiempo, no porque el Padre no lo amara, sino porque él no se dejó amar. Y así nos pasa muchas veces a nosotros los cristianos. Somos amados de Dios, pero vivimos lejos de Dios. Para experimentar el amor de Dios hay que estar cerca. No tenemos que alejarnos. Necesitamos estar ahí. Así que hoy yo le invito a que en su corazón, hago dos invitaciones. La primera: si usted todavía no ha sido hecho hijo de Dios, no cree, no ha creído o no ha confesado al Señor Jesucristo con su corazón, creyendo en su corazón que es su Señor, este es el momento de hacerlo. Yo no voy a hacer una oración con usted, ni le voy a decir que la repita, porque esa es una oración individual y una oración que debe salir de su corazón. Si su corazón auténticamente quiere reconocer el señorío de Cristo y ser hijo de Dios, de su corazón van a salir las palabras. Y por el otro lado, también le quiero pedir a usted que es hijo de Dios, que ya es hijo de Dios, que ya deje de estar lejos de su amor, que procure cada día acercarse más a Él, a través de la comunión en la oración, a través de la meditación, la lectura, el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si no lo estamos haciendo, nos estamos perdiendo de cosas hermosas y maravillosas que el Padre tiene para cada uno de nosotros, pero que solo las vamos a experimentar si vivimos con Él. Y vivir con Él es vivir al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, es decir, vivir en la intimidad con Él. Así que le animo. Hay un mundo infinito de amor y de eterno amor que necesitamos conocer cada día más usted y yo. Principalmente que lo necesitamos conocer en este tiempo, en este día malo que nos está tocando vivir, porque solo el amor de Dios echa fuera el temor, la inseguridad, la ansiedad, la angustia, la depresión y cualquier otra emoción negativa. Y en este tiempo las emociones negativas son extremadas. Así que necesitamos refugiarnos en ese amor del Padre. Recuerde, el amor del Padre, el amor perfecto del Padre, echa fuera todo el temor. Si usted teme, es porque todavía no está viviendo en esa plenitud de su amor y necesita acercarse a Él. Esa es como una lucecita de emergencia. El temor es como una lucecita de emergencia, así lo veo yo. Es una lucecita de emergencia que me está diciendo: no estás viviendo bajo la cobertura del perfecto amor de tu papá. Regresa a Él, refúgiate en Él, afirmate en Él, establecete en Él, anclate en Él. Eso es lo que me dice el temor. No le doy viaje al temor. El temor, cuando en algún momento aparece en mi vida, es la lucecita de emergencia que me está diciendo: estás fuera del amor del Padre, regresa. Estás lejos del amor del Padre, no fuera, sino lejos del amor del Padre. Te alejaste del amor del Padre. Así que, mis amados hermanos, de esta manera terminamos esta enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para usted, y si ha sido de bendición para usted, que la comparta con sus contactos en las redes sociales para que también les bendiga. Y le recuerdo que tenemos ahí, el Señor nos ha permitido un par de recursos para seguir edificándonos en su amor, en la fe, para ser consolados, exhortados, animados
que es la página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube @Gustavo Bianchi. Los esperamos para que nos visiten en esos dos recursos y sean de bendición para su vida. Muy bien, vamos a terminar la enseñanza de hoy orando, así que le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos has dado de escudriñar tu palabra y principalmente, Señor, de abrir nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, a nuevas dimensiones de ese eterno e infinito amor que tú tienes para con cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra se quede sellada en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos recuerde cada día que tenemos, Señor, un Padre que nos ama eternamente, bajo el cual necesitamos cobijarnos todo el tiempo, creerle, confiarle, obedecerle, agradarle, anclarnos en él, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, a que el amor del Padre sea revelado a nuestros corazones y a nuestros pensamientos cada día más, Señor. Y también, Padre, en esta hora venimos delante de ti para llevar al trono de tu gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro a cada persona, Señor, que en este tiempo está no solo padeciendo COVID, sino cualquier otra enfermedad, Señor, que está en las unidades de cuidados intensivos o en los hospitales o en sus casas, Señor. Te pedimos, Padre, que ahí donde ellos se encuentren, Señor, tu mano poderosa obre sobre ellos y los sane, Señor, los levante, Padre, y que, Señor, eso sea un testimonio para ellos si no te conocen, para volverse a ti de todo corazón, Señor, y si ya te conocen, Padre, para acercarse cada día más a ti, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso y Padre nuestro, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también, Señor, te pedimos que tu mano poderosa esté sobre nosotros y nuestra casa, Señor, sanando a los que están enfermos, restaurando a los que están quebrantados, liberando a los que están cautivos, proveyendo toda necesidad, volviendo a ti a los que se hayan alejado, Señor, y fortaleciéndonos a cada uno de nosotros en esta hermosa y bendita fe que tú nos has dado, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión y los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche para seguir escudriñando juntos la palabra de Dios y acerca del amor del Padre. Y mientras tanto, les envío un abrazo y deseo que esta noche sea una noche de bendiciones y que también tengan un fin de semana y un inicio de mes y de semana lleno de bendiciones. Y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes. Un abrazo para todos, bendiciones.